Muy buenas tardes. Estamos en otra salida en nuestro programa de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad. Vamos a abordar hoy la jornada continental por el aborto legal, seguro y gratuito del próximo lunes 28 de septiembre. Una jornada que se va a dar en Argentina, en Latinoamérica y el Caribe. Vamos a tener una entrevista con nuestra compañera Mercedes Trimarchi, que es dirigente nacional de la agrupación Isadora Mujeres en Lucha, exdiputada en la provincia de Buenos Aires por Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad. Fue expositora en el Congreso cuando se trató el tema y parte de la campaña nacional que lo impulsa. Vamos a tener testimonios de compañeras de otros países de Isadora y vamos a abordar también, como otro tema, la Jornada Mundial contra la Destrucción Ambiental que se va a dar el próximo viernes 25 de septiembre. Y este jueves, 17 de septiembre, llamamos a sumarse a la Jornada Nacional de Lucha del Sindicalismo Combativo. Alberto Fernández y Kicillof le acaban de aumentar a la policía bonaerense. Y a los trabajadores, vení entonces con tus reclamos. Será una jornada nacional en la Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, también con acciones en Córdoba, el NOA, Neuquén, Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego y otras provincias. En la Ciudad de Buenos Aires habrá una caravana de las 15 horas en Avenida Belgrano y Jujuy, que va a partir hacia la 9 de julio, concentración en el Obelisco y movilización a Plaza de Mayo con el debido distanciamiento social. Van a participar la Unión Ferroviaria de la Seccional Oeste con el Pollo Sobrero, el SUDNA con Alejandro Crespo, trabajadores y profesionales de la salud, aeronáuticos de la TAM, estatales, docentes de ADEMIS y de los UTEBAS multicolores, autoconvocados de Norte, Zona Sur y Oeste bonaerense también, AGD UBA, trabajadores del subte, entre otros gremios y organizaciones sociales combativas y partidos del Frente de Izquierda Unidad. Dice la declaración que convoca la jornada: llamamos a todos los sectores en lucha a sumarse a esta acción nacional de los trabajadores por la defensa del salario, las condiciones laborales, los reclamos de los desocupados, contra los despidos, la precarización laboral, la reforma jubilatoria y el Fondo Monetario Internacional. Enfrentemos las políticas antiobreras del gobierno, la UIA y la CGT-CTA. Plata para salud y los hospitales, no para la deuda externa y el Fondo Monetario, aumento de salarios y jubilaciones, basta de despidos y suspensiones, no a la precarización laboral y a la reforma jubilatoria, impuestos ya a las grandes empresas y multinacionales, justicia por Facundo Castro, entre otras consignas. Sumate a la jornada de protesta en todo el país de este jueves 17. Vamos a la entrevista con nuestra compañera Mercedes Trimarchi. ¿Cómo estás, Mercedes? ¿Bien? Bien, todo bien, gringo. Vamos al 28S, que es una jornada latinoamericana y del Caribe. ¿Por qué? Sí, así es, porque es justamente la región en la cual todavía no hay legislación favorable en relación al aborto, pero tiene mucho apoyo internacional también la jornada. ¿Vemos cómo surgió la jornada? Dale. ¿Por qué cada 28 de septiembre miles y miles de mujeres reclaman por el aborto legal en Latinoamérica y el Caribe? La propuesta fue aprobada en el taller sobre aborto realizado en el 5º Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe que se hizo en San Bernardo, provincia de Buenos Aires, en 1990. Esta declaración de San Bernardo señala: miles de mujeres mueren diariamente en América Latina y el Caribe a causa del aborto clandestino, la primera causa de muerte en las mujeres en edad reproductiva. La maternidad involuntaria es una forma de esclavitud de las mujeres. La mayoría no tenemos acceso a la educación sexual, ni a los métodos anticonceptivos seguros, ni adecuado apoyo a la maternidad. Sin embargo, somos culpabilizadas por la ley. La libertad de decisión sobre nuestro cuerpo es un derecho humano esencial. Por eso declaramos que no estamos dispuestas a seguir sacrificando nuestras vidas y nuestra salud en aras de una moral opresiva impuesta por las instituciones dominantes. El aborto legal y la anticoncepción segura y eficaz son derechos humanos a los que debemos acceder todas las mujeres del mundo. Y finaliza diciendo: solamente movilizándonos podremos desterrar y librarnos de los mitos, los prejuicios, las costumbres y los intereses que por siglos nos condenaron a ser solamente reproductoras de la especie y nos negaron los derechos al placer y a decidir sobre nuestros propios cuerpos y sobre nuestras vidas. Muy contundente el informe, ¿no? Sí,
Sí, seguimos luchando también por el mismo reclamo. Vos fíjate, gringo, que si miramos el mapa de América Latina y del Caribe, podemos ver que el aborto voluntario legal solamente es en Cuba, en Uruguay, en Guayana, en Puerto Rico y en algunos estados de México, como Ciudad de México y recientemente conquistado en Oaxaca. Después tenemos países donde está totalmente prohibido, como es en el caso de Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Honduras. Y después tenemos países donde lo que se conoce como aborto por causales, que es el caso de Argentina, ¿no? Que desde 1921 quienes deciden interrumpir un embarazo y quieren abortar lo pueden hacer por causales, ya sea por producto de una violación o por que de continuar un embarazo corre riesgo la vida o la salud de la persona gestante. Y eso es legal desde 1921, decía recién, pero hay sectores conservadores, sectores de antiderechos que ponen muchas trabas y muchos impedimentos para que esto se termine de concretar. Recientemente, por ejemplo, en la provincia de Corrientes, por presión de los sectores antiderechos, las iglesias sobre todo, han impedido realizar un aborto a una niña de 10 años que fue violada y la obligaron a parir. Y esto no solamente sucede en Corrientes, sino que sucede a lo largo de todo el país, provincias como Tucumán, Santiago del Estero. Entonces eso nos obligó incluso a incorporar una consigna, una campaña sobre todo, que es Niñas no Madres. Para saber cómo está la situación en otros países, le hemos pedido a compañeras de nuestros partidos hermanos y de Isadora que nos manden sus testimonios. Ahora los vemos. Dale. Hola compañeras, les vengo a contar que aquí en Chile la lucha de las mujeres ha ido creciendo desde el año 2016 en adelante, llegando a ser 4 millones las que nos movilizamos este pasado 8 de marzo por el Fuera Piñera. El movimiento en Chile tiene como uno de sus reclamos centrales la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito. En nuestro país, desde la década del 70, con la dictadura de Pinochet, hasta el año 2017, estaba completamente prohibida la interrupción legal del embarazo. Pero el movimiento feminista le torció el brazo al gobierno de Bachelet y en ese año logramos las 3 causales. Sin embargo, inmediatamente advertimos que estas no son suficientes. Si bien en Chile no hay estadísticas oficiales, se estima que hay 300.000 mujeres que abortan al año, con una tasa de mortalidad del 5%. Mientras que las reformistas piden despenalizar el aborto, el movimiento en las calles pide legalizarlo, porque en nuestro país acceder al sistema de salud significa endeudarse de por vida. Nosotras somos las mujeres de la primera línea, las que salimos a la calle para tirar al gobierno de Piñera, que lejos de protegernos, con el toque de queda y la represión impuso abusos a nuestros derechos humanos. Somos también las que luchamos por liberar a las presas políticas del estallido social y las que gritamos en las calles ni una menos, porque vivas nos queremos. Desde aquí alentamos a seguir luchando por la legalización del aborto en Argentina, porque si ustedes lo logran, ganamos todas. Fuerza, compañeras. República Dominicana es uno de los pocos países del mundo donde el aborto está completamente penalizado. Desde hace años, el movimiento feminista en el país viene dando una lucha fuerte para lograr que se apruebe la despenalización del aborto, al menos en 3 condiciones: cuando la vida de la madre corre peligro, cuando el embarazo ha sido fruto de violación o incesto y cuando el feto sufre malformaciones incompatibles con la vida. Esto, tan mínimo, no ha sido posible porque los gobiernos de turno han llegado al poder con compromisos fuertes con las iglesias católicas y evangélicas. Es por ello que las mujeres y todo el país exigimos Estado laico ya, exigimos educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Solo con la movilización podremos arrancarle a este gobierno nuestros derechos. En México, la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito sigue. En nuestro país, el aborto clandestino es la 4ª causa de muerte materna, y en los últimos 10 años, más de 220 mujeres han sido encarceladas por abortar. Esto porque el aborto es legal solo en la Ciudad de México, aunque como producto de la movilización, el año pasado conseguimos la despenalización en el estado de Oaxaca, y este año estuvimos a punto de lograrlo en Veracruz, donde casi sentábamos un precedente histórico a nivel nacional. Sin embargo, el escenario es complicado. El gobierno de AMLO no ha dejado de recortar presupuesto y programas destinados a garantizar nuestro derecho y nuestras vidas. Esto, aunque el año 2019 fue el año con más feminicidios del que tenemos memoria.
Por eso no damos un paso atrás. Seguiremos en las calles y movilizándonos hasta conseguir nuestro derecho a decidir. En el Perú el aborto no es libre, no es seguro ni menos gratuito. Tenemos cientos de mujeres que fueron llevadas a prisión por hacerlo. Por eso pedimos educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Desde que estamos en cuarentena, la situación no solo subsiste, sino que se agudiza. La crisis sanitaria no solo ha desnudado que nuestra salud sexual y reproductiva nunca ha sido prioridad en el Perú. Por eso exigimos educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Durante la cuarentena, más de 400 mujeres fueron violadas, entre ellas 358 niñas menores de 14 años que fueron obligadas a ser madres y a tener que dejar sus estudios. Por eso exigimos educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para não morir. Aborto legal, seguro e gratuito, já! Recentemente, um caso de estupro de uma menina de 10 anos no Espírito Santo chocou o país. Chocou o país porque os hospitais do seu estado se negaram a realizar o procedimento que hoje no Brasil é previsto por lei, realizar aborto em caso de estupro. Chocou porque a extrema-direita bolsonarista achincalhou a menina, fez uma vigília fundamentalista na porta do hospital, chamando ela e o médico de assassinos. Imediatamente o movimento feminista deu a sua resposta, foi para a rua, realizou atos em defesa das crianças e dos adolescentes e hoje a Sarah Winter, que conseguiu uma informação privilegiada do Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos, está na cadeia. E em resposta ao movimento feminista, o governo Bolsonaro e a ministra Damares editaram uma portaria que dificulta a realização de aborto legal previsto por lei no Brasil, permitindo que os médicos e os hospitais possam escolher se querem ou não realizar o procedimento. É por isso que nós da CST chamamos todo o movimento feminista, as centrais sindicais como a CUT e a CTB, a União Nacional dos Estudantes, precisam se somar no dia 28 de setembro, exigindo aborto legal, seguro e gratuito no Sistema Único de Saúde. ¿Nos podrías explicar, Mercedes, cómo está la pelea por el aborto legal en Argentina? Sí, recordemos aquel 2018 en el cual con la movilización de miles y miles logramos que se aprueben diputados con una media sanción. Ahí tenemos que señalar que el Frente de Izquierda fue el único bloque que de manera conjunta y sin fisuras votó a favor de la interrupción legal del embarazo. Después vino el Senado, que todas recordamos como los partidos patronales de todos los colores, tanto los macristas, o sea, pro, radicales, peronistas, kirchneristas, todos se pusieron de acuerdo junto a las cúpulas eclesiásticas con los antiderechos para negarnos la posibilidad de abortar, y sufrimos un duro revés en el Senado, pero eso no nos derrotó. Junto a la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que desde Isadora, desde Izquierda Socialista integramos la campaña, volvimos a presentar nuevamente el proyecto de ley, lo presentamos ya por 8ª vez y estamos ahora dando la pelea para que se apruebe ese proyecto, que es el único que está presentado, que tiene el aval de la Marea Verde, que es un proyecto que fue consensuado entre el movimiento feminista con más de 700 organizaciones, que ya tiene firmas de algunos diputados, y es el que establece que el aborto y la decisión, digamos, de la persona gestante de interrumpir un embarazo sea lo que se necesita para que sea garantizado por el Estado hasta la semana 14, que sea gratuito, y ese es lo que estamos ahora esperando que se apruebe, que se discute y que se apruebe ese proyecto de ley, que es el de la campaña y es el único que tiene estado parlamentario. ¿Y qué pasó con el gobierno? Porque el gobierno de Alberto Fernández ganó con el voto de un gran sector del movimiento feminista. El gobierno anunció, recuerdo el 1 de marzo en las sesiones del Congreso, que iba a enviar un proyecto y ahora dice que no. ¿A qué se debe que todavía no lo mandó?
Sí, es verdad, él anunció en su momento, pero bueno, en concreto vamos 9 meses de gobierno peronista, de gobierno de Alberto Fernández, con una vicepresidenta mujer, Cristina, y el aborto sigue siendo clandestino en nuestro país. También hizo una maniobrita en el sentido de presentó un proyecto propio, o dijo presentar un proyecto propio, tener un proyecto propio que no es el de la campaña, y eso para nosotras lo queremos marcar, porque si él está a favor del derecho al aborto debería haber acompañado el proyecto de la campaña, incluso para darle más fuerza, pero bueno, eso no pasó. Y hasta el día de hoy no conocemos el proyecto del Ejecutivo, y bueno, queremos alertar que puede venir con algunas trampas, que bueno, es necesario que las alertemos. Efectivamente, porque si hay un proyecto presentado por la campaña, que lo viene presentando todos los años y presentar un proyecto distinto, ahora vos hablas de trampas. ¿Qué trampas podría haber, por ejemplo? Bueno, siempre hay un debate que es importante marcarlo, que es el tema que parecen sinónimos pero no lo son, ¿no? La despenalización y la legalización, que no es lo mismo. Si fuera un proyecto donde se plantea solamente la despenalización, está bien, dejaría de ser delito, pero no sería un derecho que el Estado debe garantizar. Eso por un lado. Pero bueno, también otra trampa que nosotros tenemos que alertar, que no debería suceder, pero bueno, puede ser el tema de los objetores de conciencia. O sea, puede ser que aparezca esta figura, que pueda ser a través de profesionales o incluso instituciones, que realmente actúan como obstaculizadores de derechos. Digo, el ejemplo más concreto lo tenemos ahora en la ciudad de Buenos Aires, que se aprobó hace muy poquito el protocolo de ILE, ¿no? de interrupciones legales del embarazo. Lo aprueba la legislatura y después, cuando van a la reglamentación, el Ejecutivo mete por la ventana lo de los objetores de conciencia. Entonces, esa también es una alerta que nosotras venimos marcando. No queremos que haya objetores de conciencia, y después lo que más ruido nos hace es que esto sí lo dijo Alberto en varias salidas que tuvo, que es un proyecto que fue consensuado con los celestes antiderechos. Y la verdad que consensuar un proyecto con los conservadores, con los antiderechos, con la Iglesia, no puede venir nada bueno para las mujeres, porque sabemos que las iglesias son enemigas declaradas de las mujeres. Entonces, bueno, yo creo que eso es algo que queremos señalar, que queremos marcar, porque entre esto del consenso con los celestes aparece la figura del Papa, que bueno, podemos recordar muy bien que Alberto agradeció que el Papa haya intervenido en todo lo que fue la renegociación de la deuda, que bueno, por supuesto, párrafo aparte merece denunciar el acuerdo de la deuda, el acuerdo de la deuda externa, porque cada peso que se va a pagar esa deuda no va para salud, no va para educación y tampoco para combatir la violencia de género. Otra de las cosas, como se dice ahora, que ha hecho ruido es que el gobierno y sus funcionarios han dicho que no presentan el proyecto porque no es una prioridad. ¿Cómo cayó eso, que no es una prioridad lo del aborto legal? Bueno, por supuesto que cayó mal, porque el aborto es una prioridad, porque no es que durante la pandemia no dejamos de abortar, al revés, se están obstaculizando incluso muchos ILES, ¿no? Interrupciones legales de embarazos. Pero bueno, eso vino de la mano de declaraciones de Vilma Ibarra, quien dijo que como el sistema de salud en este momento estaba preocupado o atendiendo a las problemáticas ligadas a la pandemia, ¿no? Ella incluso creo que textual dijo 7.500 contagios diarios, el personal de salud estaba enfocado en eso. Pero nosotras queremos marcar que eso es totalmente mentira, ¿no? Porque el problema del sistema de salud lo tiene hoy con el aborto clandestino. Porque vos fijate que hay un dato que no lo decimos nosotros, salió del propio Ministerio de Salud de hace unos años, es que en un año, a causa de abortos mal practicados, de abortos inseguros, se ocupan 53.000 camas, que si el aborto fuera legal no estarían ocupadas. Entonces es al revés de lo que dice Vilma Ibarra. Debería legalizarse el aborto, entre otras cosas, para liberar esas camas y atender la pandemia. Claro, esto le está trayendo un costo político al gobierno. Por ejemplo, en esta semana
hubo un dato donde la ONG Human Rights Watch instó al gobierno a lo que presente el proyecto. Creo que eso fortalece la pelea. ¿Cómo lo ves vos? Sí, sí, y está buenísimo que sea así, porque justamente esta ONG que se encarga de monitorear los derechos humanos en la región, dijo exactamente que en Argentina, al no haber aborto legal, se están violando los derechos humanos de las personas gestantes. Y esto es importante marcarlo, porque no solamente se da ahora, sino que esto se dio a lo largo de todos estos años con el gobierno de Alberto Fernández ahora y su vicepresidenta Cristina, durante los 4 años de gobierno de Macri y durante los 12 años de gobierno kirchneristas, de los cuales hubo 8 años que la presidenta fue una mujer y ahí tampoco se legalizó el aborto. Entonces, esta ONG lo que pone al descubierto justamente es que en materia de derechos humanos, para las personas gestantes que el aborto no sea legal, es un problema. Te propongo, Mercedes, que veamos algunos datos que están registrados y que son muy contundentes en un informe que preparamos. Dale. En más de la mitad de los países del mundo el aborto es legal, pero en muchos no. Por eso nuestra lucha. Que no haya aborto legal reconocido ocasiona que mujeres pudientes lo puedan practicar sin poner en riesgo sus vidas, lo opuesto a lo que les pasa a las mujeres pobres y trabajadoras. Que no sea legal tampoco quiere decir que los abortos disminuyan, como tampoco que aumenten si son legales. De lo que se trata es de salvar las vidas de las personas con posibilidad de gestar. La Organización Mundial de la Salud considera que el aborto médico es seguro y sumamente efectivo. Sin embargo, los gobiernos se niegan a reconocerlo. Si bien en Argentina no hay un seguimiento sistemático del número de abortos, se estima que se realizan entre 370.000 y 522.000 abortos por año. En 2018, el Ministerio de Salud de la Nación informó que se habían producido 35 muertes a causa de abortos. En 2016, 39.000 mujeres y niñas fueron internadas en hospitales públicos por problemas de salud ocasionados por abortos espontáneos o de otro tipo. En la región, un estudio especializado determinó que durante 2010 y 2014 se dieron 6.500.000 abortos inducidos en América Latina y el Caribe. La Organización Mundial de la Salud determinó que 3 de cada 4 abortos realizados en América Latina entre 2010 y 2014 se practicaron en condiciones inseguras. Además, se calcula que en plena pandemia 47 millones de mujeres no accederán a anticonceptivos y por el aumento de la violencia de género habrá 30 millones de abusos adicionales. Con el COVID-19 aumentaron los embarazos no deseados, fruto del aumento de la violencia por razones de género en el ámbito doméstico y la falta de acceso y disponibilidad de anticonceptivos. Conclusión: negar el derecho al aborto viola los derechos a la vida, a la salud, a la integridad física, condenando a sufrir tratos crueles, inhumanos y degradantes, a la no discriminación y la igualdad, a la privacidad, a la información y a decidir sobre el número de hijos y sobre nuestros cuerpos. La otra pregunta, Mercedes, es cómo está el tema de la educación sexual integral, porque siempre tenemos que recordar que la consigna central por el aborto legal arranca diciendo educación sexual para decidir. Sí, es una demanda fundamental la de la educación sexual que llevamos adelante desde el movimiento feminista. Recordemos que la ley viene del 2006, ya lleva más de una década y viene con una implementación muy deficiente. Fíjate que hay un dato que salió en el 2018 que es que 2 de cada 10 niñas, niños o adolescentes en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, solo 2 de cada 10 recibieron educación sexual. Entonces, evidentemente es una ley que viene muy mal en lo que es la implementación. Hay varios motivos, ¿no? Pero para nosotras uno de los fundamentales tiene que ver con la propia redacción de la ley. Que vos fijate que en su momento fue tan tramposa la forma en que quedó redactada y a la vez también el lobby parlamentario que hizo la Iglesia Católica, las evangélicas y los sectores antiderechos, que dejaron una redacción que dice textual que las instituciones pueden enseñar la educación sexual de acuerdo a su ideario institucional.
Es decir, que de eso se agarran las escuelas confesionales para enseñar cualquier cosa, ¿no? Entonces, una de las demandas fundamentales desde el movimiento feminista es educación sexual obligatoria en todos los niveles, pero que sea laica, científica y con perspectiva de género. Y otra de las preguntas, Mercedes, ¿qué dice Isadora? Y le estamos recordando a quienes nos están escuchando, volver a repetir argumentos que, por ejemplo, las iglesias dicen que nosotros, o sea, las iglesias, estamos salvando las dos vidas. ¿Qué volvemos a decir en este 28S? Bueno, primero, lo primero que siempre se me viene a la cabeza es como, la Iglesia Católica no tiene moral, no tiene autoridad para hablar en este tema, porque, o sea, estamos hablando de una institución que avaló los golpes militares todos. Es una institución que bendijo a los genocidas, estuvo involucrada en los robos de bebés, bendijo las armas con los que torturaban los militares, los vuelos de la muerte. El Papa Francisco dirige el Vaticano con techos de oro, o sea, iglesia corrupta, involucrada en cuanto caso hay de los curas pedófilos. Es más, el Estado en Argentina le paga los sueldos a los obispos, arzobispos, sueldos millonarios y con jubilaciones de privilegio. O sea, no tiene autoridad ni moral para hablar de estos temas. Entonces, pero lo que sí quiero señalar, que ellos dicen, ¿no? El tema de las dos vidas. A ver, ellos lo que están ocultando es que acá las vidas que se están perdiendo son las vidas de las mujeres y personas gestantes pobres que justamente no pueden acceder a los abortos en condiciones seguras. Vos escribiste algunas notas en nuestro periódico, El Socialista y demás, diciendo, en la pandemia, con el coronavirus, se han agravado otros males hacia las mujeres en Argentina y en el mundo. ¿Podés comentar cómo se ha vivido en pandemia, cómo el movimiento de mujeres, qué es lo que está repudiando también de todas las cosas que están ocurriendo, que se han agravado, digamos? Sí, por supuesto que esta crisis generada por la pandemia, ¿no? Como siempre decimos, ¿no? Desde Isadora, de Izquierda Socialista, estas dos pandemias, ¿no? La crisis social, la crisis sanitaria. Efectivamente, la crisis afecta mucho más a las mujeres. Vos fijate que hay algunos datos, el tema de la brecha salarial que ya se venía denunciando previo a la pandemia, aumentó en este tiempo, o sea, pasó por ejemplo del 27% al 29%, es decir, se agrandó la brecha salarial. También las mujeres que somos quienes tenemos los trabajos más precarios en épocas de crisis, somos las primeras despedidas, somos quienes tenemos los trabajos más informales, somos la mayoría de las trabajadoras de las casas particulares, o sea, un sector completamente castigado durante esta pandemia. Bueno, por supuesto también no podemos dejar de señalar que esto también se ha visto mucho durante, sobre todo en el aislamiento, la cuarentena, el tema del trabajo doméstico, ¿no? Que recae mayoritariamente en las mujeres. Hoy las casas son limpiadas, la comida la hacen las mujeres, a pesar de que hay otros integrantes viviendo en el mismo hogar. Entonces, bueno, yo creo que la pandemia de alguna manera puso al descubierto desigualdades que obviamente ya existían, pero que denunciamos que en esta crisis se están agravando o afectando más y perjudicando más a las mujeres. No me quiero olvidar también del teletrabajo, ¿no? Que precariza aún más el trabajo de las mujeres. Entonces, bueno, las demandas se van enganchando y seguimos peleando entonces por demandas que tienen que ver con nuestros salarios, aumento salarial, fin de la brecha salarial, la no discriminación en los puestos de trabajo, es decir, que todas podamos acceder a las mismas categorías que acceden los varones, y un tema fundamental es el del aumento de la violencia de género, ¿sí? Durante el aislamiento social preventivo y obligatorio, la violencia de género aumentó. Los femicidios los seguimos contando lamentablemente de casi uno por día. Venimos recientemente del femicidio de Ludmila Preti, esta niña, ¿no? De 14 años en la zona de Moreno. Entonces, evidentemente, una de las demandas que con fuerza venimos reclamando desde Isadora, pero bueno, del conjunto del movimiento feminista, es el ni una menos, fin de los femicidios y que efectivamente haya presupuesto, plata para combatir la violencia de género y no para pagar la deuda externa.
Vamos a la última, que no es una pregunta, sino una reflexión final tuya, de nuestro partido, de Isadora, en vistas al próximo 28S, que el objetivo de este programa y demás es seguir dando argumentos para dar la pelea por el aborto legal, seguro y gratuito en Argentina, y bueno, y tener una posibilidad de que en plena pandemia, pero a pesar de la pandemia, tener una jornada internacional en Latinoamérica y el Caribe es muy importante, porque hace a una lucha internacional. Como reflexión final, creo que es importante marcar que tenemos que tener confianza solamente en nuestra fuerza, solamente confianza en nuestra propia movilización, y que solo así vamos a lograr cada uno de los derechos que nos propongamos. Por eso es importante, y venimos marcando con Isadora, el hecho de mantener la independencia política del movimiento feminista frente a los gobiernos de turno. Así lo planteamos también con Izquierda Socialista, con el Frente de Izquierda Unidad, que llamamos a fortalecer, al calor también de fortalecer las luchas, nuestras luchas, y fundamentalmente poder unir las demandas feministas a las demandas del conjunto de la clase trabajadora. Porque si hay algo que estamos viendo con esta pandemia es que todos los gobiernos están salvando a las empresas y están castigando al conjunto de la clase trabajadora y con mayor saña a las mujeres. Entonces, por eso tenemos que organizarnos por un gobierno de las trabajadoras, de los trabajadores, en combate profundo contra el capitalismo patriarcal, que trae violencia, que trae pandemias, que trae planes de ajustes y también trae destrucción ambiental. Entonces, en ese sentido quiero que, para ir cerrando también y con la convocatoria del 28 de septiembre, quiero invitar a todas las personas que nos están siguiendo que sean parte de esta jornada de lucha, que por supuesto la haremos con todos los cuidados necesarios, pero que creemos que es importante el 28 de septiembre marcar con fuerza que es esencial pelear por nuestros derechos, que es esencial conquistar el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y que es fundamental que se apruebe el proyecto de la campaña, que es el único que tiene el Estado parlamentario, que es el que plantea con claridad que el aborto tiene que ser gratuito, que tiene que ser garantizado por el Estado sin ningún tipo de obstaculizadores. Y entonces, bueno, en ese sentido, fortalecer la lucha en Argentina, y también invitamos a que sigan la lucha por este derecho para conquistarlo aquí en nuestro país, pero también en toda América Latina y el Caribe. Gracias, Mercedes. Terminamos. Te agradecemos por la entrevista. Gracias, Domingo. Pasamos a la Jornada Mundial contra la Destrucción Ambiental del 25S. El próximo viernes 25 de septiembre habrá una jornada de protesta global. La convocatoria nace de los nuevos movimientos ambientalistas juveniles de Europa. La agrupación llamada Viernes por el Futuro dice: necesitamos actuar ahora. La crisis climática no debe quedar olvidada a la sombra del coronavirus, sino que se la debe considerar con máxima prioridad. Coincidimos plenamente. Mirá, por ejemplo, lo que está haciendo ahora el calentamiento global en Centroamérica. Los huracanes en el Atlántico y el Caribe están azotando a millones de personas en República Dominicana, Haití y parte de Estados Unidos. Ya el año pasado, el huracán Dorian devastó las Bahamas con vientos de 295 km por hora, dejando un saldo de 70 muertos y 300 desaparecidos. En Puerto Rico, el huracán María de hace 3 años dejó más de 3.000 muertos y daños por 92.000 millones de dólares. ¿Por qué ocurre esto? ¿Es solo un fenómeno natural? La mayor potencia de los huracanes es consecuencia del calentamiento global que aumenta la temperatura de los mares. A mayor temperatura marítima, mayor fuerza de los huracanes. La Organización Meteorológica Mundial ha alertado que las temperaturas de la última década son las más altas desde 1850. Por eso, aumenta la temperatura de huracanes en el Atlántico, que va entre el 1 de junio y el 30 de noviembre de cada año, siendo ahora muchas más largas culpa del calentamiento global. Este año será una de las peores, con una larga historia de muertes, destrucción de viviendas y daños irreparables.
y los gobiernos no toman previsiones. En República Dominicana, por ejemplo, millones de personas viven en construcciones vulnerables, asoladas por sismos, inundaciones y huracanes. Lo mismo hacen todos los gobiernos de los países caribeños, centroamericanos, México y de Estados Unidos. El calentamiento global, fruto de un sistema capitalista devastador para pocos, nos está llevando al desastre. Frente al coronavirus, las políticas de los gobiernos, sea Donald Trump en Estados Unidos o la dictadura capitalista de China, además de hacer pagar la crisis al pueblo trabajador, siguen apuntalando a las multinacionales contaminantes emisoras de gases de efecto invernadero que están provocando este desastre ambiental, incluso eliminando controles ambientales o estimulando actividades como el fracking. Acá en Argentina también estamos movilizados contra las políticas de ajuste y depredadoras del ambiente que impulsa el gobierno de Alberto Fernández al servicio del agronegocio y las multinacionales. El gobierno de Alberto Fernández pactó más agronegocio con el Consejo Agroindustrial Argentino para potenciar las ganancias de las grandes patronales del campo en la próxima década, mediante el anunciado Plan 2020-2030. Es acá donde debemos ubicar el acuerdo con China para instalar las megafábricas de cerdos. Estas megafábricas han sido señaladas desde el campo científico por su potencial de provocar nuevas pandemias. China busca alejarlas de sus tierras para que otros países, en este caso Argentina, corran con los riesgos sanitarios y ambientales. Las megafábricas se proponen llegar a los 375.000 cerdos al año criados en estado de hacinamiento, mutilación, proliferación de enfermedades, consumo de millones de litros de agua y desechos gigantescos con enormes riesgos ambientales. Este modelo saqueador y contaminante ya ganó fisonomía con Felipe Solá como secretario de Agricultura del gobierno peronista menemista de los años 90, cuando en otro memorándum dio luz verde al copamiento del campo argentino por parte de multinacionales como Monsanto. Insistimos, esto no es novedad. Recordemos que la propia Cristina Fernández de Kirchner fue la inventora del Plan Vaca Muerta, pactado secretamente con Chevron, y ahora impulsora del acuerdo con el agronegocio que denominan Vaca Viva. A su vez, los humedales siguen ardiendo, se profundiza la deforestación y se propagan los incendios en las sierras de Córdoba, y las llamas totales ya devastaron casi 200.000 hectáreas. El capitalismo es hambre, miseria, pobreza, más pandemias y amenaza al conjunto de la vida sobre el planeta Tierra. Desde Izquierda Socialista y Ambiente en Lucha somos parte de todas estas peleas, a las que nos sumamos planteando que lo que hace falta es pelear por una salida de fondo, por gobierno de los trabajadores y el pueblo, y por construir el socialismo. Por todo esto que estamos planteando, el próximo 25 de septiembre, sumate a la Jornada Mundial de Lucha, a la Huelga Mundial por el Clima, que convocamos desde las organizaciones ambientalistas y la izquierda. Estas son las recomendaciones para leer en estos días. La pandemia no detiene a la izquierda y seguimos brindándote contenidos de calidad para que puedas sobrellevar mejor la cuarentena. Coronavirus y debacle social, la peor crisis del capitalismo en su historia, la última correspondencia internacional de la UITSI, Palestina, historia de una colonización, y el trabajo de Sorans y Rodríguez Porras, ¿por qué fracasó el chavismo? Disponibles en todas las plataformas digitales. Podés consultarnos los medios de pago y las entregas por WhatsApp al 11 62 58 85 23 o buscanos en Mercado Libre. La izquierda no se detiene. Esto ha sido todo. Nos vemos en la próxima.